Bueno, Chantimar Romani Tati, Meta Mutu Pali Romani Meta Mamo, Nelewa Tamu, Nelewa Nawan, Pumai, Cometa, Akun Akie, Cometa Dumu, Lelu, Yamai, Kawaitani Pukacha, Kutumet Fachi Dumu, Contani Pukache, the Michimaita, Kakine, Chalinian, Nief Chamari Maricom, Wangish, Kuma Washmak on the Matupeo, the Welches Mu, Kawaita Chupalo, Fachima Pulelu. Bueno, saludamos un poco a Tehuelche también y en Mapudungun a mi gente mapuche y a los hermanos Tehuelche que son vecinos de este territorio ancestral y que siempre hemos convivido, no como dicen algunos pseudo historiadores ignorantes de la historia de nuestro pueblo. Reafirmar un poco la posición de mi gente que ha hablado, también lo que ha mantenido la defensa pública y Sonia, y profundizar también con una posición acertada, la posición del fiscal, del doctor Oro, que en realidad creo que a todos nos ha sorprendido de manera positiva. Porque, como también decía mi gente, nosotros hace mucho tiempo que pedimos un diálogo político, una solución política al conflicto, y creemos que esto sienta precedentes para todas las instancias de los poderes provinciales y también nacionales, e incluso es algo que marca precedentes a nivel internacional. Acabo de ser procesado en otra instancia judicial, nuevamente, en el mismo juicio del año pasado, por la extradición a Chile por conflictos territoriales y políticos, igual de lo que sucede aquí, en una zona de comunidades mapuche. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque ojalá hubiese habido esta determinación de parte de las fiscalías chilenas con las distintas instancias del conflicto político mapuche. Ojalá hubiese pasado esto desde un principio en Chile y nos hubiésemos evitado tantos muertos que tenemos en el otro lado de la cordillera. Y incluso el Estado chileno se hubiese evitado una demanda o una sanción de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos fundamentales de la nación mapuche y de los pueblos indígenas. Eso en lo que hoy es Argentina no está sucediendo. Lamentablemente no está sucediendo de parte de la justicia federal, mucho menos del Estado Nacional. Pero nosotros, como digo desde un principio, siempre hemos pedido diálogo. Nosotros me refiero al colectivo mapuche, a las comunidades, a las pull-off. Cuando hablamos de pull-off hablamos de más de una familia y más de una comunidad. Por eso es pull-off. Comunidades en resistencia del departamento Cusamen. El departamento Cusamen es bastante amplio. En conflicto con la compañía y un conflicto histórico. Este conflicto nosotros lo heredamos desde, y ustedes también lo heredaron. Tenemos que recordar la conquista del desierto, que Roca avanzó sobre el territorio mapuche y mapuche tehuelche, incluso en el Chaco, con otros pueblos igual. Y en ese momento la conquista fue financiada por capitales ingleses y aplaudida por la tristemente célebre sociedad rural, con la cual algunos tienen relaciones muy íntimas. La misma sociedad rural que masacró peones en la Patagonia trágica, en la Patagonia rebelde. Ese conflicto histórico de los ingleses que financiaron la conquista y luego esas tierras fueron cedidas, como le digo, Roca avanzó y le dio las tierras después de una ocupación militar en territorio ajeno a ellos, porque en ese tiempo estaba la Constitución de 1853, donde decían que tenían que conservar el trato pacífico con los indios, así decían, ¿no? Y bueno, y buscar evangelizarnos por vías pacíficas. No les importó.
avanzaron, mataron, masacraron, encarcelaron. Hubo gente que murió en Martín García, otros que murieron como el Lonco Inacayal, que murió en un museo. Y bueno, en todo ese contexto, las tierras que hoy estamos disputando le fueron entregadas a los ingleses. Y en realidad ni siquiera esas tierras. A mí personalmente, no me molesta en nada llegar a un juicio por usurpación. Me gustaría llegar a esa instancia y mostrarle en la cara los papeles de la estafa heredada por Benetton hoy, que en realidad es una estafa que hicieron los ingleses. Y no solamente estafaron al pueblo mapuche, también estafaron en ese momento el Estado argentino. Yo también sé que en algún momento la compañía ha intentado llegar a alguna otra instancia de diálogo, pero los poderes fácticos de este país, sectores de la sociedad rural y del gobierno provincial, en aquel tiempo estaba Neves, también parte del gobierno nacional, se opusieron a otro tipo de resolución de este conflicto. Incluso algunos mismos dentro de la compañía. Porque en la compañía no podemos decir que son todos tan nefastos. Partiendo de la base que nosotros también tenemos parientes que trabajan dentro de la compañía. Y que defienden su compañía porque defienden su trabajo, pero también defienden todavía su esencia mapuche. Algunos son más terribles que otros, como denunciaba mi Peña y Matías, que pasó hace pocos días que prendieron fuego. Terrorismo de Estado le decimos eso a nosotros, creo que todos, cuando el Estado ejerce acciones de violencia irracional para sembrar el terror en un sector de la población con un fin político. Eso es lo que ha sucedido, un plan sistemático. A mi mamá anoche la paró la gendarmería porque venía acá al juicio, en el puesto de Villegas. Y eso evidentemente incluso supera a las personas que estamos en esta sala, porque todos sabemos que aquí involucraba agentes de inteligencia del Estado Nacional, de la inteligencia provincial, que de hecho a su tan mal procedimiento y su ensañamiento para con nosotros, para el pueblo indígena, de parte de otros poderes más oscuros y ocultos, hicieron mal sus procedimientos igual, torturaron gente, esos fueron los agentes de inteligencia. Por eso igual digo, yo no puedo decir que toda la policía es igual. Nosotros cuestionamos a la policía como institución porque es utilizada por ciertos poderes y ciertos grupos de poder para reprimir a su propia gente. Sabemos que dentro de la policía, sobre todo de las policías provinciales, está llena de nuestra gente. Y es tan paradójico que cuando buscan grupos armados mapuche, yo le podría decir que ahí tienen uno. ¿Por qué? Porque escuchábamos aquí hoy esto de las pruebas y decían la mayoría de los policías tienen apellido mapuche. Si buscaban grupos armados mapuche, tienen uno, la policía. Pero más allá de eso, también uno cabe preguntarse quién está detrás de todo esto y quiénes quieren que no se resuelva políticamente este conflicto, y no somos nosotros. Y estoy seguro que tampoco son todos los poderes del Estado, todas las instituciones del Estado, pero también estoy seguro que hay instituciones del Estado, que hay señores magistrados, no puedo decir que son todos tampoco, que hay fiscales, tampoco puedo decir que son todos, pero que hay ciertos sectores que están siendo manipulados y presionados por estos poderes mafiosos de la ultraderecha que siempre han gobernado este país. Y entre eso me refiero también a la familia de Marcos Peña, muy conocida en la zona por la gente de la sociedad rural. Marcos Peña, su familia que tiene la Anónima y cerca incluso de donde son parte de nuestra familia, Costa Ñorquinco, más para allá. Como le decía en otra audiencia anterior, me acuerdo que yo le contaba que esa familia, los Brown, los Menéndez, toda esa gente torturaba a gente en Costa Ñorquinco y nunca nadie hizo nada, y la gente que torturaba a nuestra gente por hablar en Mapudungun. Esos son los que nos están gobernando hoy en día y ejercen presión sobre muchos que tienen que tomar decisiones.
evidentemente que nosotros celebramos la decisión o la posición del fiscal de resolver esto por otra vía, que es la vía política, la vía del diálogo, como se pidió desde el primer día, como consta también el mismo policía Veloso, el que reconoce que se pedía que baje el INAI, que llegue la prensa y que llegue gente de representantes de los poderes políticos, gente que pueda entablar un diálogo político serio, pero un diálogo político serio. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo como pueblo. La falta de ese diálogo político ya se ha cobrado 2 muertos explícitos en la zona. Uno fue el compañero Santiago Maldonado, que como decía mi hermano no falleció exactamente por esta causa, pero sí falleció en las tierras que nosotros estamos reivindicando, cerca de donde quemaron hace poco día. Y el Peñi Rafael Nahuel, que por esta falta de diálogo político también fue acribillado por la prefectura. Esa es la respuesta que están dando y no es la respuesta que tiene que haber. Acá yo les puedo decir, muchos acá me conocen, otros no. La gente del mismo servicio penitenciario sabe cómo es la actitud de uno, que no somos los violentos terroristas que todo el mundo quiere pintar por ahí. Nosotros sabemos hablar, sabemos dialogar, somos actores políticos desde siempre, como lo fueron los loncos de nuestros antepasados, como lo fue Calfucura, como lo fue Calfuricán. Firmaron tratados de paz, incluso con la corona española, y fuimos reconocidos como una nación aparte y que hoy se llama preexistente, ¿no? Cuando Roca invadió, esto era territorio indígena libre, y convivíamos con otros pueblos indígenas también, no solamente los mapuches, convivíamos con el pueblo tehuelche, Chonuc, Soneca también le dicen otro, Oniquén, Lunenacuna. Desde esa perspectiva yo celebro esto, y me da mucha tristeza, me da mucha pena que tratan de seguir manteniendo una mentira, sabiendo a todas luces cuál es la verdad. La verdad aquí es explícita. Porque nosotros no tenemos ningún temor en decir somos mapuche y hemos tenido que defendernos con piedras, con palos, con lo que tenemos a mano. Yo reconozco mis ideas, nosotros reconocemos nuestro movimiento, reconocemos nuestros objetivos políticos, sociales, filosóficos, espirituales, ancestrales. ¿Por qué no reconocen lo mismo la otra parte? El enemigo explícito, que lo ha reconocido en comunicados públicos. La sociedad rural en el momento ha sacado comunicados diciendo que su peor enemigo era el león, los cuatreros y los mapuches. Que para ellos igual somos todos lo mismo. Porque de alguna manera los leones son parte de la naturaleza y para ellos cualquier mapuche es cuatrero, ¿sí? Entonces, no tengo mucho que decir con lo que dice el señor William, porque en realidad él carece de fundamentos para el trabajo que tiene, y aunque los tuviera seguramente los tendría que estar inventando. Lo que nosotros hacemos es decir, hablar con la verdad. Nosotros no andamos inventando nada. Yo soy mapuche porque mi madre y mi padre son mapuche, y mis abuelos son mapuche, la mitad de mi familia es de la zona de Mascardi, el Cerro Tronador, donde vive mi mamá, y la otra mitad de mi familia es de Cusamen. Mi papá nació ahí cerquita de Mina de Indio. Mi abuelo, Sebastián Jones, fue cocinero de la compañía, fue compañero de trabajo de Reducindo Calfupán, fue compañero de trabajo de mucha gente de ahí mismo. Mi tío Zorro, como le decimos nosotros, mi tío Sixto, el padre de Emilio, al que le volaron la mandíbula a la fuerza de la provincia de un disparo el año pasado, recorrió esos mismos campos donde estamos recuperando y donde está ese conflicto, donde le volaron la mandíbula a su hijo cuando él tenía 8 o 9 años, acompañando a mi abuelo a trabajar, ahí en Fitirruín. Nosotros siempre hemos estado en esa tierra. Decía aquí, recordaba el caso de Mauricio Fermín, la abogada Sonia, ¿no? Mauricio es mi abuelo, la abuela Carmen Jones es mi abuela, es la hermana de mi abuelo Sebastián, ellos viven ahí arribita nomás. Ahí en Cusamen somos casi todos parientes, son 17 parajes los de Cusamen.
Somos varios miles de personas, todos parientes entre sí, independiente de conocernos o no, porque somos mucha gente que conocer, más de 1000 personas y una familia grande que somos. Cusamen es nuestro territorio, nuestra tierra, es un Aidarrehue, es una forma de organización mapuche ancestral, independiente de cuántas comunidades jurídicas haya. Nosotros nos organizamos en torno a nuestras creencias, como se dice de alguna manera, y no tiene que venir nadie a decirnos cómo nosotros nos tenemos que organizar, porque siempre nos hemos organizado así. Nosotros no somos una comunidad porque el Estado lo diga o no lo diga, somos una comunidad porque lo hemos, o comunidades porque lo hemos heredado así. A mí, el Estado nunca me enseñó a hablar mapudungún, lo hicieron mis antepasados, mis abuelos, mis abuelas. A mí el Estado no me vino a enseñar a hacer un milipún, una rogativa, lo aprendí de ellos. Así como también nos dijeron, esa es nuestra tierra que nos sacaron los Wincas. ¿Vio, hijo, aquel alambrado que hay allá? Ese alambrado antes no existía, hace 20 años no estaba. Bueno, nosotros teníamos la casa para allá. Así me decía mi abuela Carmen Jones. Y a nosotros nos desalojaron porque nos prendieron fuego 3 veces en la casa. El puesto ese, el boliche ese del Casen, ese boliche está arriba de la casa nuestra, hijo. Así nos desalojaron cuando yo tenía 7, 8 años. Y tuve que vivir en cueva. Así me dijo mi abuela Carmen Jones. Cuando ya estaba ahí arriba le fueron a tirar la casa con sus propios huellas y fue la justicia de la provincia en ese momento, Colaveri. Entonces, ese trato que nosotros tenemos, a nosotros nadie nos va a venir a decir si somos mapuche o no somos mapuche. Por eso igual le decía, igual si tienen alguna duda, busquen algún traductor de mapudungún y yo no tengo ningún problema en dar todo mi alegato en mapudungún. El problema es que el problema no lo tenemos nosotros, el problema lo tiene la justicia y también, en este caso, la querella, que lamentablemente padece de un síndrome de ignorancia ya crónico de parte de un Estado que no ha sabido resolver este conflicto con la altura que se merece. Se mira mucho los países del primer mundo aquí, y son justamente los países del primer mundo que en algunos casos han sabido resolver estos conflictos un poco más graves incluso. Mismo en Estados Unidos, no digo que la solución sea en los casinos, pero digo en Estados Unidos han habido muertes y enfrentamientos armados con comunidades indígenas en los años 70. Y sin embargo, han llegado a instancias de diálogo. Hace 2, 3 años tuvieron conflicto con petroleras, hubieron igual presos, pero supieron llegar a instancias de diálogo. Canadá, Nueva Zelanda, con los maoríes. Lamentablemente ha tenido que correr sangre igual. Nosotros no queremos llegar a eso. Pero hoy en día están mirando los países del primer mundo y ¿por qué no copian esa parte positiva con respecto a los pueblos indígenas que somos nosotros? Los mapuches, los tehuelches, los guaraní, los com. Pero en este caso aquí en este territorio ancestral del pueblo mapuche, el pueblo nación mapuche. Ustedes saben bien lo que les digo, sus empleados son mapuche. Seguramente tienen empleados. Han ocupado gente que para arreglarlo aunque sea una pared, un cerco. Son mapuches. Yo me reía porque cuando ustedes ofrecen testigo, María Guala, si no la conozco me parece, pero si no me equivoco es mi prima. Y si no es mi prima, algo de eso somos. Estoy seguro que mi abuela sabe quién es. Igual hay varias María Guala. Pero a ese nivel de parentesco tenemos, ¿no? Yo le decía la otra vez cuando hicieron el escándalo con Evaristo. Evaristo es el hermano de mi abuela Carmen Jones. Con Evaristo hemos estado juntos en la señalada. Yo estaba preso cuando pasó todo este escándalo. Evaristo es mi abuelo. Mi tío abuelo. ¿Cómo nos vamos a...? O sea, ustedes saben quiénes somos nosotros de verdad. Nada más que todavía no pueden mirar un poco más abajo a sus peones porque seguramente le da asco. Pero bueno, es hora de cambiar de paradigmas históricos y, como le decía, volver a remarcar la posición de la Fiscalía y ojalá que esto pueda servir a otras instancias judiciales y de poder para llegar a resoluciones acordes al conflicto político mapuche. Ojalá esta misma actitud hubiese tenido en este último caso la justicia federal
que cambió bastante de aquí de Esquel y la de Bariloche igual, no solamente con el caso de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, sino también, digamos, y por lo mismo, la extradición y tantas otras cosas que están sucediendo, ¿no? Porque aquí es muy grosero y explícito el atropello a los derechos de nuestros hermanos y nosotros los pueblos indígenas y nosotros el pueblo mapuche. Es muy explícito, es muy feo, no sé cómo, no quiero usar malas palabras. Yo los invito a conocernos realmente, a conocernos más allá del folclore, porque nosotros no somos una artesanía. No, nosotros no somos la limosna que te dejan por una torta frita en Nahuelpan. No, nosotros somos una nación milenaria con conocimientos ancestrales. Somos la principal fuente de la economía regional, porque son nuestros hermanos los que producen la riqueza de los ricos en esta zona. Son nuestros hermanos los que cuidan las ovejas, los que construyen las casas. Nosotros somos la mano de obra. Nosotros somos el último escalón de la sociedad, pero el que más sostiene la producción en este lugar. El conflicto en Cusamen reclama en principio básicamente la devolución de 3 cuadros como mínimo para descomprimir ese conflicto. Pero a la vez nosotros estamos llamando a revisar toda la historia de la misma comunidad y de la misma compañía y de todas las comunidades. Eso es lo que nosotros hacemos un llamamiento a toda la sociedad, a nuestros hermanos también, a reivindicarse como mapuche, y evidentemente que también vamos a seguir profundizando las recuperaciones de tierra y más allá de nuestro movimiento, porque las recuperaciones existían hace muchos años, desde antes de este conflicto en Leleque. Existieron hace mucho tiempo las recuperaciones, las reivindicaciones, los desalojos, la violencia, la autodefensa y las masacres incluso. Y esto va a seguir existiendo, independiente de que a mí me extraditen, independiente de cuántos detenidos haya, independiente de cuántas casas nos quemen o cuántos nos tiroteen, independiente de cuántas veces responda la gente de las comunidades a la violencia del Estado. Esto va a seguir existiendo mientras no haya gente con poder político real y decisiones políticas reales que delimite una línea clara, concisa, acorde a la demanda de todos los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Nosotros vamos a seguir luchando por nuestra liberación nacional en ambos lados de la cordillera, y quiero remarcar que la liberación nacional mapuche no plantea la construcción de ningún estado, como dice acá la ministra Bullrich, y los gobiernos de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, en conjunto con las fiscalías y no sé qué más, ese informe que sacó Bullrich y que nadie salió a desmentir. Nosotros no queremos crear un estado, no nos interesa, porque los estados son cosas de los wincas. Somos una nación porque hablamos un mismo idioma, tenemos un mismo territorio, una misma espiritualidad, compartimos una cultura, somos una nación por eso, pero nosotros no queremos crear un estado, no nos interesa. Hay mucho trabajo además. Preferimos seguir viviendo como vivían nuestros antepasados, eso es lo que pedimos, un poco de respeto, y que también, bueno, vamos a pelear contra las mineras, las petroleras, todo eso, pero queremos que nos respeten lo que nosotros somos. Eso tiene que quedar claro. Acá el conflicto principal es el conflicto por la posesión y la propiedad de la tierra. Es un conflicto político, es un conflicto ancestral, es un conflicto incluso filosófico, porque nosotros tenemos una concepción de territorio muy diferente a la concepción que tiene el occidental. Yo personalmente sí sé cuál es la noción del concepto de territorio que tiene Occidente, pero yo sé que la mayoría no sabe cuál es la concepción mapuche del territorio. No lo comprende. Acá hay una lógica totalmente diferente, es un mundo ajeno. Nosotros tenemos una forma de administrar justicia que no la comprenden, tenemos muchas cosas que no comprenden. Los invitamos a que conozcan, pero que conozcan de verdad. Conocer, como les decía, no es ir y comprar una artesanía. Es decir, ay no, si yo tengo una empleada que es de apellido mapuche, ay, y le pago el sueldo bastante bien. No, no es eso.
Nosotros somos una nación, tenemos derechos, somos personas. Y cuando nosotros recuperamos la tierra es para seguir siendo y salir de la pobreza en la que nos han dejado, la marginalidad, la opresión que sufrimos, porque tampoco es nada bonito. Encima ahora que la compañía no le deja tener ni gallina en muchos puestos a los peñas, espero que haya cambiado esto. Yo no sé, llevo un tiempo en Cana, no sé cómo estará la cosa de la compañía, pero hace un tiempo no le dejaban tener ni gallina a los puesteros. Después lo movilizaban para acá y decir, estamos en contra de la recuperación, pero si no le dejaban tener ni gallina, capaz que a cambio de gallina lo mejoraron, ojalá. Pero me parece que es un poco profundizar esto, que esto es un hecho político igual histórico, y eso me parece importante recalcar, me parece muy importante. Y llamo nuevamente al gobierno nacional, a la justicia federal, a rever su actitud para con el pueblo mapuche, y también a mi pueblo a seguir luchando con el Nehuen que hemos tenido siempre, con lo que nos caracteriza, con el ejemplo de Rafael Nahuel, de Ñancuche Nahuel Quir, de Pincén, de Purrán, de Inacayal, de Calfulicán, con la fuerza de nuestro espíritu, de nuestra tierra, en este lugar, con la fuerza de nuestro querido Nahuel Pan. Y bueno, los de Cusamen saben cuáles son nuestras fuerzas que tenemos allá en Curramapu. Es tiempo de volver a escribir la historia, a costa de lo que sea. Pero esa costa de lo que sea, en realidad nosotros no queremos que siga corriendo sangre. No tenemos ningún problema en verter nuestra sangre en esta tierra que es nuestra. Orgullosos moriríamos y vamos a morir por nuestra tierra como el Peña y Rafa, orgullosos por nuestra tierra y por nuestros hermanos. Esta tierra que nos heredaron nuestros abuelos. Pero a nadie le gustan los palos, a nadie le gusta ir a un velorio de vez en cuando. No, todos queremos estar tranquilos, queremos vivir en paz con nuestra tierra y nuestros animales. Eso es lo que nosotros buscamos. Ojalá que baje alguien a ese diálogo político en el que se puede llegar a generar, alguien pertinente. Es muy importante la actitud del fiscal, pero me parece que, yo no sé si hay orejas que quieren escuchar más arriba, ojalá que escuchen y se acerque alguien de peso. No van a mandar a la secretaria que sirve café del INAI. Nosotros necesitamos gente seria acá, para conversar como corresponde, juntar a nuestras autoridades, a nuestros loncos, nuestras machis que están volviendo, nuestras pillancuyes, a las autoridades de las comunidades y plantear realmente, esta es la demanda que nosotros queremos, esta tierra es nuestra. Y bueno, esto se soluciona con política, esto se soluciona con diálogo, pero si no hay diálogo va a seguir habiendo resistencia. No depende de nosotros, porque siempre hemos estado abajo, depende, me parece, que de ustedes. Creo que no tengo nada más que agregar. Muchas gracias por el espacio. Aclaró una situación lamentable antes del Servicio Penitenciario Federal, no de los funcionarios rasos, no sé cómo llamarlos, sino de los directivos que hicieron algunas jugadas intentando de que yo no pudiera estar en esta audiencia y sacarme por videoconferencia, y le echaron la culpa a los jueces. Me hicieron enojar con los jueces y en realidad en ese momento no habían sido los jueces, había sido el director del penal, que no es capaz de dar la cara y que cuando me da la cara me miente y le miente a mi gente. Pero tengo que recalcar que en este caso yo pude saber que los jueces no habían sido los responsables de esa situación de hostigamiento, como tampoco lo fue el personal ni de la requisa, ni normal, digamos, del servicio penitenciario. Y me parece importante esto recalcarlo, porque bueno, seguir demostrando esto, que en realidad nosotros no tenemos que demostrar nada porque somos así. Nosotros sabemos hablar, nosotros sabemos discutir y sabemos pelear para defender nuestros derechos. Como los derechos no se negocian, los derechos se ejercen y se conquistan, creo que estamos cerca de reconquistar uno de los derechos que se nos fue arrebatado a sangre y fuego en la conquista del desierto. Depende de todos
llegar a un buen horizonte. Muchas gracias. Excelente.